Bien, vamos a hacer la explicación de un texto de repaso, es un tutorial, este vídeo, relativo al decreto de unificación de abril de 1937 que cayó en EBAU recientemente, el año pasado o hace 2 años, y que en alguna ocasión hemos planteado que íbamos a entregar. Bueno, voy a iniciar a compartir nuestra pantalla, ¿vale? Ahora mismo lo estáis viendo ya todos. Comenzamos preparado esta presentación de diapositivas que os voy a enviar junto con el texto y el comentario realizado, ¿vale? Ahí tenemos el título, Decreto de Unificación de abril de 1937. Digo que lo voy a enviar o lo voy a enlazar también al aula virtual. Y este es el texto. Este es el texto en el que aparecen varios colores realizados por mí. En rojo, cuál es el que yo considero la idea o ideas principales. En amarillo, cuáles son las ideas secundarias relacionadas con la principal. Y en azul clarito, qué elementos habría que explicar en algún momento repartido a lo largo del texto. Vamos a comenzar aquí, por esta última parte. Por ejemplo, al principio del párrafo, bueno, el texto es un texto jurídico y tiene por una parte un preámbulo y por otra parte un articulado. En el preámbulo aparecen algunos elementos como, por ejemplo, la guerra ha llegado a un punto muy avanzado. Estamos en abril de 1937, tenemos que situar fracaso de la ofensiva sobre Madrid y la campaña del norte. Aparece el término Revolución Nacional en mayúscula, que tiene que ver con el ideario falangista. Aparece el término alzamiento nacional, es decir, el golpe de Estado relacionado con toda la ideología desarrollada por la derecha catastrofista de la República, los monárquicos, la falange, los carlistas. Aparece el término ejército como protagonista y el 17 de julio, el golpe de Estado. Aparece Falange Española, que tenemos que desarrollarlo, y Requetés, que son los dos partidos políticos que más desarrollaron ese proceso de oposición a la República. Y aparecen las ciudades de Salamanca y Burgos, Salamanca, porque es donde se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado, porque era, digamos que Salamanca y Burgos son las dos capitales, preferentemente Burgos, donde estaba el Estado Mayor, también Salamanca, pero en Salamanca era donde estaban sobre todo asentados los partidos políticos, y en abril del 37 se desarrolla unos acontecimientos relativos a los carlistas que va a ser aprovechado por Franco para descabezar a los requetés y situar su dominio sobre ellos. Bueno, más o menos explicado. Bien, después vamos a trabajar cuáles son el planteamiento de las ideas. Nos vamos ahora a esta imagen que en algún momento hemos explicado en alguna clase, una fuente histórica, un cuadro de Ignacio Zuloaga en el que aparece la figura del general Franco y en el que aparecen los tres grandes apoyos, ¿vale?, sobre esa bandera roja igualda, la representación del paisaje de España, la boina roja de los carlistas, la camisa azul de la falange con el escudo, las botas militares y los pantalones del ejército. Bueno, podríamos hablar un poquito más de ella, no es el caso. Y aquí el partido único que se va a fundar a partir de este decreto de unificación, la FET de las Jons, la Falange Española Tradicionalista y las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, la creación de una milicia auxiliar del ejército y de un partido que sirve de instrumento de intermediación entre el Estado y la sociedad para crear ese Estado totalitario con el que puede ser definido el franquismo. Acerquémonos, bueno, al texto. Me he adelantado anteriormente, estos serían los elementos a explicar, cada uno de ellos como hemos ido viendo, ¿vale? Después, ¿cuáles son las ideas principales? Pues yo lo señalaría en el artículo primero. Hay unos términos que se me ha olvidado decirlo anteriormente, voy a volver para atrás a ver si aparece. No lo he puesto, pero están subrayados junto con el color, que es una serie de adjetivos o de acción o de verbos, integración, unificación, unidad, que se va repitiendo a lo largo de todo el texto. La idea principal del texto es la unificación política, aparece incluso en el título, y la creación de este partido único. Esto aparece en el articulado de este texto jurídico. Y como ideas secundarias aparecen diferentes apartados. Por ejemplo, qué aporta cada una de las milicias que estuvieron ayudando al ejército,
¿vale? Falange Española, sus masas juveniles, es decir, el apoyo de la sociedad, sobre todo de los jóvenes, los requetés, la tradición. Acordaos del siglo XIX, el Dios, patria, fueros y rey. Bueno, lo de fueros muy matizado. Otra idea secundaria es la organización la funcionalidad del nuevo partido, es decir, una organización intermedia entre la sociedad y el Estado. No es un partido político porque no se expresan libremente las ideas, es el instrumento de creación de un régimen totalitario. Otra idea es la disolución de las organizaciones y partidos políticos. Otra idea tendría que ver con la creación de la milicia nacional como auxiliar del ejército y la figura del jefe de Estado, es decir, la estructuración más o menos jurídica del nuevo partido. Si tuviéramos que hacer el texto, ya sabemos que vamos a tener 3 preguntas, 4,5 puntos. La primera, un resumen del contenido del texto, pero nosotros sabemos que no es un resumen, sino que tenemos que contestar a esos apartados. Paso la diapositiva y tendríamos que decir: la clasificación en su naturaleza es un texto jurídico, es una fuente primaria, tiene un carácter político. Su localización en el año 37, desarrollarlo un pelín más, estamos en los inicios de la ofensiva del norte tras el fracaso de la ocupación de la campaña o de la batalla de Madrid y quizá con el relativo éxito en febrero de la ocupación de Málaga. El autor, quien es Francisco Franco, ¿vale? Y un poquito más de desarrollo que lo vais a tener después en el texto que os voy a entregar, y el destinatario, que es evidentemente el público. Pasaríamos ahora a explicar la segunda pregunta, punto, unos 10-15 líneas, en el que tendríamos que, por ejemplo, si lo hacemos de una manera lineal, tendríamos primero el preámbulo, la justificación de por qué se toman estas medidas. Segundo, el articulado, donde está la idea principal, y tendríamos que explicar qué aportan y qué han hecho los falangistas, la falange, relacionándolo con la fundación de José Antonio, que han hecho los carlistas. Después, cómo se estructura la nueva organización, cuál es su función, qué órganos rectores, que también va a tener una organización militar, la milicia auxiliar, y que también se disuelve en el resto de organizaciones, como luego se va a reafirmar en alguna ley posterior que conocemos, por ejemplo, como la Ley de Responsabilidades Políticas. Terminaríamos nuestro comentario de texto, que tampoco vamos a desarrollar mucho más, este es un simple vídeo tutorial, con una posible pregunta que nos pueden hacer. Por ejemplo, valdría 3 puntos, 30 líneas, la creación del Estado franquista, qué grupos ideológicos y qué apoyo social tuvo. Y aquí en este punto tendríamos que centrarnos sobre todo en el tema 11.1 que hemos estudiado, es decir, hablar de la ideología del régimen de Franco, su caracterización, el apoyo de las famosas familias del régimen que aporta cada una de ellas y el apoyo que va a recibir sobre todo de los organismos de la falange, de la iglesia, de la oligarquía terrateniente y financiera que tradicionalmente gobernaba el país y que había perdido el apoyo durante la República. Volvemos otra vez a ver esta imagen en el que podemos poner, valga la redundancia, imágenes a las palabras del texto del decreto de unificación. Y bueno, pues aquí ya terminaríamos nuestro tutorial sobre el decreto de unificación.